Hola. Este video será muy diferente a todo lo que he hecho antes, porque ha llegado el momento de menos emociones y más análisis, más concreción. Les informo que este será un video largo porque también tendrá versión en inglés para la audiencia occidental, especialmente en Estados Unidos, que debe saber lo que ocurre en Ucrania y quién es realmente Volodymyr Zelensky. Este video es una denuncia y una reseña sobre el podcast de Volodymyr Zelensky con Lex Fridman. Habrá un prólogo, una parte principal y un epílogo. Como prólogo, primero quiero dirigirme al propio Lex Fridman. Lex, usted sabe que lo respeto mucho. Usted sabe que soy su suscriptor desde hace mucho tiempo y se podría decir fan de su trabajo, de su canal. No quiero que se ofenda por este análisis en video, ya que no tengo ningún reclamo hacia usted. Podría grabar un video de 15 minutos para expresar mi punto de vista sobre lo que escuché, pero quiero que la gente conozca toda la verdad. Entiendo que probablemente usted no tenía la tarea de ir y presionar a Zelensky con preguntas. Creo que usted cumplía una misión. No creo que alguien le haya encargado algo. Más bien usted cumplía una misión de paz, según su perspectiva. Pero hay un pequeño detalle que lamentablemente debo informarle. Este podcast puede causar que quienes no están bien informados o preparados crean que Volodymyr Zelensky es un santo o un presidente ideal. ¿Por qué? Porque Volodymyr Zelensky es un actor, el actor debe engañar al público. Todos vimos esto en este podcast. La mímica, el cambio constante de expresiones faciales, esos truquitos de actor, el cambio de entonación, el coqueteo, el cambio de emociones, todo eso es trabajo de un actor. Su tarea era enamorar a la audiencia en 3 horas. Pido a todos, incluido tú, Lex, que noten cómo Zelensky miraba constantemente a los lados durante esas 3 horas. No sé quién estaba sentado a su izquierda. Probablemente era Andrei Yermak u otros miembros cercanos de su equipo, pero él como que todo el tiempo buscaba aprobación, como que durante esas 3 horas estuvo actuando. No era la persona, Vladimir Zelensky era un actor. También me gustaría llamar la atención de todos sobre el hecho de que el trabajo del presidente no es solo la geopolítica. Sí, prácticamente las 3 horas, el 80% de todo el tiempo fue como sobre geopolítica, sobre la guerra, sobre algunos temas de política exterior. Pero no olvidemos que Ucrania es el país más grande de Europa, donde vive muchísima gente. Sí, muchos se fueron, pero muchos también quieren regresar, como yo, entre otros. Nos preocupan mucho los asuntos internos. Tuviste un excelente podcast, Lex, con Javier Milei. Lo disfruté mucho porque hablaron precisamente sobre ideología, filosofía, sobre lo que él hace, hizo y planea hacer. Nada de eso te contó Zelensky. Ahora explicaré a la gente dónde estuvo la verdad, la mentira y cómo son las cosas. Quiero pedirle una vez más a Lex que no se ofenda conmigo, pero me parece que en momentos tan difíciles hay que tomar una decisión. Incluso considerando su misión y su gran trabajo, hay que decidir si quieren llegar a la verdad y hacer algo en esta situación o si quieren establecer relaciones amistosas, en este caso con Zelensky. Pero en cualquier caso, todas sus acciones son su derecho, yo sigo siendo su espectador y su fan. Ahora vamos a la verdadera revelación, revisión y análisis de este podcast. Te golpean personas que hablan ruso. Golpean a personas a quienes hasta hace poco les decían que en realidad estaban protegiendo lo ruso parlante. Y por eso no respeto ni al líder o director de la Rusia actual, ni a ese pueblo. Simplemente eso es todo. Quiero contarle a la audiencia occidental, en caso de que aún no lo sepan, que aproximadamente la mitad de los soldados en nuestro ejército, en el ucraniano, hablan ruso. Cerca de la mitad de la población de Ucrania habla ruso. Ahora les voy a mostrar una captura de pantalla. Es una captura de pantalla de un mensaje oficial en video de Zelensky, donde él está hablando por videollamada con el comandante en jefe de nuestro ejército, Syrskyi. Como pueden ver, la interfaz del software que usan está en ruso. Podría estar en inglés, si no en ucraniano, pero la interfaz está en ruso. Quiero mostrarles un fragmento de mi segundo oponente. Aquí Zelensky y Arestovich son mis oponentes. No soporto a Arestovich porque es tan mentiroso como Zelensky. Pero escuchen lo que dijo como alguien que trabajó 2 años y medio en la oficina de Zelensky. Las negociaciones y conversaciones fuera de cámara eran en ruso, incluso en la oficina del presidente, incluyendo a Zelensky. Siempre se hablaba ruso internamente. Lo oficial era la única excepción. La persona afirma hablar su lengua materna, en la que creció y trabajó, pero no lo respeto.
Nunca escuché una reunión en otro idioma que no fuera ruso durante mi tiempo en la oficina. Ahí pasé 2 años y medio y qué 2 años y medio. Quiero decir por mi parte que Zelensky y yo también tenemos una conocida en común. Y sé que Zelensky ha hablado ruso toda su vida y ahora sigue hablando ruso. Confirmo todo lo que dijo Arestovich. Su familia habla ruso, pero frente a la cámara hace política, busca rating, agradar y sobre todo mantener el poder. Así se vuelve el más patriótico, ucraniano hablante y hasta nacionalista. Además, ¿para qué culpar al pueblo de Rusia si ahí hay diferentes personas? Es probable que el 70 u 80% apoye a Putin y la guerra contra Ucrania, pero aún hay un 20 o 30% que está claramente en contra, no le gusta Putin y quizá a más personas tampoco les agrada. No podemos comprobarlo porque la gente en Rusia tiene miedo. Debo decir que ellos están tan atemorizados como la gente en Ucrania. Si ves este video completo, verás que en Ucrania hay la misma dictadura que en Rusia, sin libertad de expresión. Y cualquiera con una opinión diferente sobre el desarrollo del país, ya sea política interna o externa, son sometidas a represalias, persecuciones y de hecho intentan convertirlas en ciudadanos de segunda clase en Ucrania. Entonces, ¿qué podemos exigirle al pueblo de Rusia si hablamos en términos generales y de la mayoría? Si la gente teme por su vida, ¿teme decir algo? Esa es una pregunta muy difícil. Putin, su círculo y seguidores son una historia, pero en Rusia hay distintas personas. De inmediato veo que tengo que esperar 2 segundos, escuchar ese humor que es maravilloso. He escuchado historias maravillosas con traducción al inglés. Simplemente no lo voy a ver, pero lo entiendo, duele. Y yo, otra razón, esperaba que pudiéramos mostrar que a veces se dice que aquí en Ucrania el idioma ruso está prohibido. Como pueden ver, el propio Lex se queja de que le fue extremadamente difícil trabajar en este podcast, hacer este podcast, y quiero contar de nuevo para la audiencia occidental, si no lo saben. Aquí les muestro estos datos. Alrededor del 70% de las palabras en ruso y ucraniano son iguales, y Zelensky domina perfectamente el ruso, siempre habla en ese idioma. Y este podcast podría haberse hecho en ruso para que el propio Lex estuviera mejor, más cómodo, se sintiera más relajado, entendiera mejor, la interpretación sería mejor y en consecuencia la calidad del podcast sería más alta. Zelensky no quiso hacerlo por principios. ¿Por qué? Porque, repito, él tiene una sola tarea, la popularidad y agradar a la gente. Por cierto, Javier Milei me entendió perfectamente sin palabras. Quizás sea el lenguaje del amor. Respeto. ¿Respeto? Lo respeto, tuvimos una excelente conversación, fue magnífico. Ahora Zelensky está tratando de mostrarle a la audiencia occidental lo bien que se lleva con Javier Milei. Quiero recordarles que Javier Milei, al igual que yo, es libertario. Zelensky engañó al pueblo ucraniano al llamar a su partido siervo del pueblo y presentarse como libertarios antes de las elecciones parlamentarias. Pero tan pronto como entraron al Parlamento, al segundo día dijeron que eran centristas y después de unos meses dijeron que eran socialistas. Hasta hoy vemos que son comunistas. Quiero recordarles y mostrarles a un miembro del equipo de Zelensky. El señor Getmantsev, quien es una persona muy importante en su equipo, es quien está a cargo de toda la política fiscal y de hecho de la política económica. Él es el jefe del comité fiscal en el Parlamento de Ucrania. Aquí está, literalmente, el título de la entrevista que él dio a un medio. La tributación es el arte de desplumar a un ganso sin que grite. Así es como el equipo de Getmantsev trata a los empresarios. A la vez, él intenta demostrar su amistad con Milei. ¿Y saben quién es esta persona, Getmantsev? Él trabajó, antes de que Zelensky se convirtiera en presidente, durante 8 o 9 años, como asistente directo del entonces miembro del Parlamento de Ucrania, el diputado Zivkovich. Hasta hoy, Zivkovich ha sido identificado como agente del FSB ruso. ¿No le incomoda que una persona así haya estado presente durante los 6 años del gobierno de Zelensky en su equipo? Y yo, como empresario ucraniano, y cualquier otro empresario ucraniano puede decirle que Getmantsev trabaja, en esencia, de hecho, para destruir la economía de Ucrania. Odessa, adoro Odessa porque tiene su propio temperamento. La gente local tiene su propio acento, es así, hay muchas nacionalidades diferentes y usted conoce muchas historias. La verdadera cocina odesita. Por cierto, ¿sabe? La cocina local no se parece a ninguna otra, a ninguna. Los platillos no se parecen a ningún otro. Otra vez Zelensky se puso en modo actor, empieza a elogiar la ciudad de Odessa. Es una ciudad grandiosa y hermosa con gente maravillosa. ¿Pero qué está haciendo Zelensky ahí ahora?
Contrataron activistas con antecedentes criminales y los hicieron agentes de sus servicios secretos. Estos activistas atormentan a todas las personas, se burlan de quienes hablan ruso, se dedican a cambiar el nombre de las calles, algo contra lo que protesta toda Odessa. Derriban monumentos. Lo que más indignó a mí y a otros fue cómo derribaron el monumento a Vladimir Vysotsky. Pueden buscar en internet quién fue Vladimir Vysotsky. Es una persona que dedicó toda su vida, es un cantante, un bardo, que luchó toda su vida contra la KGB de la Unión Soviética. Es una persona que fue reprimida toda su vida, y todas sus canciones tratan sobre eso. Él nunca dijo nada malo sobre Ucrania, pero han llegado al punto de derribar monumentos y borrar la memoria de personas tan grandes. Todo esto lo hace Vladimir Zelensky. Amo Odessa, iba allí varias veces al año. Y todavía voy allí varias veces al año por cosas como, por ejemplo, el fortalecimiento de los sistemas de defensa antiaérea, por nuestro corredor de granos y así sucesivamente. Voy allí más seguido que antes. Ahora les contaré datos más interesantes sobre la ciudad de Odessa. El jefe de la administración militar de la región de Odessa, designado por Zelensky, es un tal Oleg Kiper. Oleg Kiper fue funcionario destituido durante el gobierno del expresidente fugitivo Viktor Yanukovych. Este hombre es el compadre de Andriy Yermak. Andriy Yermak cumple funciones de Volodymyr Zelensky. En Estados Unidos sería vicepresidente, pero en Ucrania no existe ese cargo. Este hombre hoy en día ejerce completamente el control en la sombra de Ucrania. Odessa es el Mar Negro, un puerto y grano, el corredor de grano, como dijo Zelensky. Y pueden entrar y ver la magnífica investigación de Hromadske, que es un canal de YouTube en Ucrania, sobre el dinero que hace ahí este Oleg Kiper junto con Yermak. Quiero enfatizar que todos son parte del equipo de Zelensky, lo recalco para la audiencia occidental, pero él no le contó esto a Lex Friedman, y el propio Lex, por razones absolutamente comprensibles, no conoce tan a fondo la situación interna. Pero la gente en Estados Unidos que vea este podcast, al ver ese momento en el que él decía eso, pensará que Zelensky es simplemente perfecto y que en realidad todo está bien en Ucrania. Es pura corrupción, todo está usurpado por el equipo de Zelensky. A él no le gustaba contar ningún detalle sobre la guerra, nunca se jactaba. Aunque yo como niño, ya sabe, como niño le preguntaba ¿cuántos fascistas mataste? Pero él nunca hablaba de eso. Él consideraba que la guerra es una gran tragedia. Ahora Zelensky está contando sobre su abuelo que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Mi bisabuelo también luchó en la Segunda Guerra Mundial. Él tomó 5 o 6 capitales europeas, tengo sus medallas. Él también es un héroe de guerra, igual que, según las palabras de Zelensky, su abuelo. Y el propio Zelensky lo contó ahora, y muchas personas en Ucrania y en otros países postsoviéticos saben que esa generación que vivió la Segunda Guerra Mundial nunca le gustaba hablar de eso. Siempre decían lo que fuera con tal de evitar la guerra. En cada fiesta, en cada mesa de los países de la ex Unión Soviética, se levantaba y se sigue levantando un brindis, con tal de que no haya guerra. Zelensky hace esas manipulaciones e hipocresía al decir que transmite las palabras de su abuelo, mientras en Ucrania se fomenta la guerra. Él, como veremos, durante todo el podcast ha fomentado la guerra, mostrando nulo interés por la paz y un fuerte deseo de pelear por más tiempo. ¿Dónde está la lógica en sus palabras? Él simplemente está mintiendo descaradamente. Todos decían algo, predecían algo, pero yo solo pedí una cosa, especialmente a los Estados Unidos. Si están seguros, como si tienen pruebas, ¿no? Si hablan con él y él les dice que habrá una invasión, si temen todo eso. Primero no pido pruebas, solo denme 2 cosas. Proporciónennos armas, pero mejor aún, creen condiciones para que no haya ninguna guerra. En primer lugar, no se trata de armas, yo les pedí sanciones. Es decir, asústenlo, no digan por favor que en caso de que él venga, que cruce la frontera, que mate, entonces aplicaremos sanciones. Eso es una mamada, disculpen. Miren lo que pasó en la reunión en el formato de Normandía en París, donde estuvo Putin, donde estuvo Macron, donde estuvo Merkel y Zelensky. Miren lo descarado que se comportó Zelensky ahí. Ucrania no pide, es un país nuevo y fuerte, no le solicita nada a nadie y puede ayudar por sí mismo. Él no se comportó como un presidente que quiere evitar la guerra. Él ya en ese momento, de hecho, no sé para qué estaba escalando la situación. Nada de esto justifica a Putin, para mí es un bandido.
pero la CIA, según múltiples medios y fuentes informadas, ya en otoño de 2021 le entregó todo a Zelensky y le mostró el plan completo de la guerra, cómo Putin atacaría a Ucrania. Hoy también lo mostraré. ¿Por qué Zelensky no preparó al país para la guerra? ¿Por qué Zelensky no evacuó a la gente de las zonas cercanas al frente donde ahora hay cementerios vivientes? Durante 2 días no supimos dónde estaba Zelensky. Los diputados del pueblo, con quienes hablé personalmente, no sabían qué hacer y me confesaron, en realidad nadie nos dio ninguna instrucción sobre qué hacer realmente. Solo un milagro, el heroísmo del ejército y del pueblo ucraniano salvaron la situación y defendieron a Ucrania de Putin, dándole una lección en esos primeros días. Y ya para el 3er o 4.º día, Zelensky empezó a hacerse publicidad, grabando videos sobre lo gran héroe que era, que no huyó. También quiero recordar, y la audiencia occidental puede comprobarlo, las palabras del entonces primer ministro de Israel, Naftali Bennett, quien habló con Putin para que confirmara que no quería matar a Zelensky. Y Naftali Bennett lo logró en ese momento. Solo entonces Zelensky comenzó a grabar videos diciendo que no había huido. Si el ejército no hubiera defendido a Ucrania y Putin hubiera anexado gran parte del país, ¿creen que Zelensky tampoco habría huido? ¿De verdad lo creen? ¿Y cómo se puede considerar un logro para cualquier líder mundial el hecho de que no haya huido? Y tampoco huyeron decenas y decenas de ciudadanos de Ucrania, habitantes de Ucrania, incluido yo. Yo me encontré con la guerra en la ciudad de Kiev, junto con mi familia. ¿Entonces también somos héroes especiales? No, los héroes están solo en el frente. En cuanto a hablar de sanciones, eso simplemente es ridículo. No sé para quién está pensado eso. ¿Cómo pueden Estados Unidos o cualquier otro país democrático imponer sanciones por acciones que no han ocurrido? Eso es simplemente un completo absurdo. Si Putin aún no ha atacado, ¿cómo se le pueden imponer sanciones? Sí, y Biden lo hacía, se le podía asustar con sanciones, pero ¿cómo imponerlas antes? Eso es simplemente un completo absurdo. Zelensky muestra abiertamente, ahora que en realidad no entiende en absoluto de qué está hablando. Todo ha cambiado. Esta historia dio un giro, la historia de la humanidad dio un giro. Y para usted fue presidente, hablaba de la lucha contra la corrupción, hablaba de la libertad del país, hubo reformas poderosas e interesantes, pero esta mañana todo cambió. Lex, ahora quiero dirigirme personalmente a usted. Es un error fundamental lo que está diciendo ahora. En realidad, la popularidad de Zelensky, lo voy a mostrar ahora en la pantalla, estaba cayendo y justo en ese momento estaba en su mínimo histórico, exactamente un mes antes de que comenzara la guerra. En Ucrania había una enorme cantidad de problemas económicos y sociales. Todo se estaba yendo al demonio. En ese momento ya preparaban nuevos impuestos para los negocios y hubo grandes protestas en Kiev contra eso. Incluso en ese entonces, Zelensky estaba reprimiendo la libertad de expresión, contra lo cual protestaban los periodistas ucranianos. En ese momento, él preparaba la ley de medios y periodistas en Ucrania decían que eso era, en realidad, una prohibición de la profesión. No soy periodista ni me considero bloguero. Pueden pensar que hago política, aunque soy empresario y solo expreso mi opinión, pero no deben equivocarse ni engañar a otros estadounidenses. Pero en ese momento la decisión la tomé yo, rápido y sin dudar. Y no puedo decir que simplemente soy ese tipo de persona. Solo soy una persona viva que pensó que si aquí y ahora se necesita ayuda para evacuar a la gente, para ayudar a las personas con niños. Muchas ciudades estaban bloqueadas en ese momento. Yo solo pensaba en cómo llevar comida allí. Durante el día hicimos muchas cosas, aunque entendíamos que en ese momento, en principio, ellos ocupaban parte de nuestro estado. Ahora les mostraré un video donde Zelensky se burlaba de Blinken y del jefe de la CIA, Burns, quienes fueron a Kiev para advertirle que la guerra empezaría pronto y que actuara. Él se sentó y se burló abiertamente de ellos, miren. En general, la agenda de nuestra conversación coincide, pero de todos modos, quiero discutir algunas cosas en detalle porque su inteligencia es excelente, pero ustedes están lejos, al otro lado del océano, y nosotros estamos aquí, en el lugar. Creo que algunas cosas las sabemos, las conocemos un poco más a fondo sobre nuestro propio país. Cuando debíamos prepararnos para la guerra y evacuar, él no hacía nada, solo se reía. ¿Saben qué les dijo? Todo el país estaba preocupado, la gente no dormía antes de la guerra. Es una sensación aterradora.
Miren lo que dijo en su mensaje a la nación. Ahora están atacando activamente no nuestra tierra, sino sus nervios. Para evitar una ansiedad constante, exhalen, cálmense y no salgan corriendo a comprar trigo sarraceno y cerillos. En abril celebraremos un gran día. En mayo, como siempre, sol, días libres, carne asada y el día de la victoria. Él les dijo a las personas, no escuchen solo una u otra propaganda. Él dijo, prepárense para ir al campo y asar carne. Descansar, no habrá ninguna guerra. Él decía que todo era exagerar la situación. Vean lo que ocurrió en Mariupol, donde tengo varios amigos y conocidos. Ese lugar es un cementerio viviente. Se estima que ahí murieron unos 80.000 civiles. Los vecinos enterraban a otros bajo la casa, cerca de edificios de varios pisos. Es una pesadilla. Es peor que cualquier película de terror más aterradora que hayas visto alguna vez. ¿Y saben cómo fue? 2 días antes de la guerra, Zelensky y otros funcionarios iban a Mariupol y decían que no habría guerra. Y en esos mismos 2 días, unos empresarios conocidos de Mariupol me llamaron y me dijeron que las grandes cadenas y tiendas estaban sacando los productos y las agencias de autos estaban sacando masivamente los autos de Mariupol. Todos tienen alguna conexión, así es Ucrania, y sabían que habría guerra. No advirtieron ni evacuaron a la gente. Después de eso ocurrió una catástrofe y Putin anexó también Mariupol. Y les recuerdo a la audiencia estadounidense que la ciudad de Mariupol es la salida al mar de Azov que perdimos. Se repartieron armas a la gente, así fue. Llegaban camiones y simplemente repartían armas a la gente para que pudieran defender la capital. A personas comunes, simplemente en la calle. A personas comunes que entendían que si los rusos entraban aquí por completo, sucedería lo que ya sabíamos por los informes de otras ciudades. Así fue, y ahora soy testigo de esos hechos. Nosotros también intentamos hacerlo. Mi amigo fue a intentar conseguir esas armas. Yo iba a ir también, pero simplemente ya no alcanzaban para todos. Y gracias a Dios teníamos nuestras propias armas legales y oficiales. Y en ese momento, en la ciudad de Kiev, en toda Ucrania, todos pensaban solo en una cosa, en la defensa. Ya ni hablar de ayudar a la gente de todo lo demás. Y hoy el régimen de Zelensky Yermak me acusó de ser un agente ruso. Comenzaron a perseguir a mi familia, enviaron a su servicio secreto, el SBU, al departamento donde viven mi mamá y mi abuela, hicieron un cateo ahí y acusaron a mi mamá. Le abrieron un caso penal que ahora está en manos del tribunal y que se interpreta como justificación de la agresión rusa. Mi mamá solo compartió en Facebook mi video. Hicieron esto porque yo solicité asilo político en Estados Unidos y simplemente no pueden alcanzarme a mí. Eso es lo que realmente es Zelensky. Lamentablemente no les contaron sobre esto. Afortunadamente, tenía experiencia de 20 años de trabajo antes de esto, donde dirigí tanto un estudio de televisión como canales de televisión y recursos mediáticos bastante grandes. Entendía que era necesario construir una red de información muy rápido. Gracias a esto, empecé a comunicarme constantemente varias veces, de 3 a 5 veces al día. En principio, me convertí en esa fuente de información para las personas que estaban en las ciudades, que estaban aisladas de otra información. Y para mí era muy importante mantenerlo digital, mantener el internet, mantener el contacto con cada persona. Al principio era precisamente ese tipo de contacto y luego también creamos una plataforma mediática aparte a la que ya accedieron todas las agencias de información del territorio de Ucrania. A esta red la llamaron Maratón. Zelensky nunca trabajó en un mercado abierto. En Ucrania, toda la televisión antes de la guerra pertenecía a los oligarcas y creo que seguirá igual después. El estudio de Zelensky, Kvartal 95, siempre trabajó y tuvo negocios con oligarcas, haciendo contratos con grandes canales de TV propiedad de ellos. Zelensky nunca se dedicó al emprendimiento en el sentido puro. Él lidera el colectivo creativo. El negocio en Kvartal 95 lo manejaban Mindich, los hermanos Shefir y otros. Y crearon el telemaratón para cerrar completamente la libertad de expresión. Y aquí no se trata solo de la propaganda de Putin. Es una gran oportunidad para eliminar a los competidores políticos. Vean lo que sucede hoy tras casi 3 años de guerra. Pero la situación ya no es la misma que él describía en ese fragmento del podcast que les acabo de mostrar. Según su visión de vida y democracia, ¿pueden abrirse canales de televisión? No. A él no le conviene ningún proceso político. Es más, su propagandista Natalia Masichuk
dijo abiertamente que ese servicio secreto, el SBU, irá a tocar la puerta de cualquiera que exprese una opinión diferente a la propaganda estatal. La política informativa de Zelensky está encabezada por personas terribles, muchas de las cuales trabajaron para el régimen de Yanukovych. Les decíamos anti-Maidán como a quienes se oponían al Maidán. Pero para quienes realmente fue útil este telemaratón fue precisamente para personas como Arestovich. Fue precisamente Arestovich quien, gracias al telemaratón, se hizo un nombre, al igual que otros propagandistas que ahora están convirtiendo todo eso exitosamente, por supuesto, tanto en dinero como en política, en calificación política. El mismo Arestovich se sentaba y decía: cálmense, gente, en 2 o 3 semanitas todo terminará. Desempasen sus maletas de emergencia, y muchos murieron, muchos perdieron sus bienes, y nadie respondió por eso, por ese simple engaño a la gente. Zelensky tampoco les contó eso ahora. Y si hoy prenden ese telemaratón es simplemente una vergüenza total y de muy baja calidad. Ya hasta muestran a adivinas ahí, pueden imaginarlo. Adivinanzas locas en televisión nacional, lanzan cartas sobre temas políticos. Sé que los estadounidenses quizá no me crean al oír esto, pero pueden comprobarlo. Todo está en mi canal. Imagínense, ¿dónde está Musk, la tecnología, Marte, la inteligencia artificial? Y este está ahí con el trasero al aire hablando sobre tribus. Entiendan, ustedes piensan que están haciendo una entrevista, este señor Taker hizo una entrevista ahí y así sucesivamente, y todos dicen que, ay, ahora los vamos a hacer amigos. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Qué tiene que ver hacerlos amigos? Él es diferente, o sea, simplemente es diferente. Y este comentario suyo quiero dividirlo en 2 partes. La primera parte es Elon Musk. Yo afirmo, y ustedes también pueden comprobarlo fácilmente, toda la propaganda oficial en Ucrania está dirigida en contra de Elon Musk. Lo insultan las 24 horas del día en todas las redes sociales con las peores palabras. Lo llaman agente de Putin, del Kremlin, activista antiucraniano y enemigo de Ucrania. Ahora les voy a mostrar capturas de pantalla con insultos de los principales propagandistas ucranianos que trabajan para la oficina de Zelensky. Todos estos años fui la única persona en Ucrania que apoyaba a Trump y a Elon Musk. Por eso, entre otras razones, Zelensky me persiguió. Pero ahora, como Trump ganó las elecciones en Estados Unidos y Musk es una de las personas más importantes en el círculo de Trump, él ya llama a Musk un innovador, una gran persona y todo lo demás. Y la segunda parte de lo que dijo es el trasero desnudo de Rusia, de Putin, no sé. Se puede pensar así, se puede creer eso y yo puedo decirlo: no soy una figura oficial, pero tú eres el presidente del país y Lex vino con una misión de paz a Ucrania para grabar este podcast. Todas las personas sensatas saben que un acuerdo de paz y un alto al fuego deben anunciarse lo antes posible. Pero cuando insultas de esa manera, y él seguirá haciéndolo, lo verán ahora, eso no acerca la paz de ninguna manera. Solo demuestras una actitud belicosa, que quieres seguir luchando. Sobre el trasero desnudo, aquí se puede debatir mucho. El PIB de Rusia es 1.7 billones de dólares y el de Ucrania 170.000 millones. El presidente no puede comunicarse en ese tono. Esta situación es anormal y no beneficia ni a Ucrania ni a este caso. Usted dice que hay que hablar. Escuche, hay que estar en una posición fuerte y no hablar sino terminar la guerra. Si se puede en formato diálogo, bueno, ¿quién está en contra? Solo hay que estar en una posición fuerte y que la persona que está enfrente también lo quiera. ¿Y usted cree que él quiere terminar la guerra? Usted dice cosas ingenuas. No quiero ser grosero, pero es ingenuo pensar que él quiere acabar la guerra. Lex, aquí debiste preguntar, ¿y cuál es la posición fuerte de la que habla Zelensky? Porque cada quien puede tener su propio entendimiento de eso. Las negociaciones de Estambul ocurrieron cuando la delegación ucraniana negociaba con Putin en Minsk y luego en Estambul. ¿No era esa una posición fuerte? Ya se habían firmado los documentos, y esto también lo publicó el informante estadounidense Simon Schuster. Y el New York Times publicó el contenido de esos acuerdos de Estambul. Después, David Arajamilla, colaborador de Zelensky y jefe de su bancada en el Parlamento, dijo que Boris Johnson arruinó esas negociaciones. Y la guerra continuó. ¿Cuántas vidas habríamos salvado si la guerra terminaba? ¿Cuántos habrían quedado en Ucrania? ¿A cuántos no se les habría arruinado el destino? Y aquí Zelensky omite un detalle muy importante. Eso es realmente cierto. La ONU y el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, bajo el mando de Zelensky, se prohibieron oficialmente negociar con Rusia. Ustedes pueden verificar esta información, la mostraré en pantalla.
Solo piensen en lo mucho que él engaña a la audiencia occidental. El presidente Trump no solo tiene la voluntad, también tiene esas posibilidades, y no son solo palabras. Realmente confío en él y nuestra gente confía en él. Él tiene suficiente fuerza. En Ucrania, a lo que dijo Zelensky le decimos cambiarse de zapatos. Él está engañando ahora, porque, como ya dije, toda la propaganda oficial estaba en contra de Donald Trump. Lo llamaban amigo, agente de Putin, agente del Kremlin, lo insultaban, también lo voy a mostrar ahora en la pantalla, lo llamaban completamente anti-ucraniano. Ukrainskaya Pravda, nuestro medio más grande, publicó un artículo sobre cómo el equipo no oficial de Zelensky en la oficina presidencial observaba la noche electoral en Estados Unidos. Y aquí hay información de un informante, que el propio Yermak intentó calmar a todos y decir, no se preocupen, Kamala Harris va a ganar. Incluso el presidente del Congreso, Mike Johnson, se negó a reunirse con Zelensky, porque en su última visita, antes de las elecciones en Estados Unidos, él pasó tiempo con demócratas, visitó una fábrica en Pensilvania y mostró su apoyo a Kamala Harris y al Partido Demócrata. Él nunca apoyó a Trump ni lo respetó. ¿Y quién fue el que hizo campaña entre todos los ucranianos y promocionó a Donald Trump, llamando a la diáspora ucraniana en Estados Unidos a votar por él en estas elecciones? Ese fui yo. Durante 3 años estuve solo, ni siquiera era minoría. Fui el único que apoyó a Donald Trump ante la audiencia ucraniana. Nadie me pagó por eso, porque yo lo apoyo completamente por convicción ideológica. No solo porque admito que Donald Trump me cae bien, igual que Elon Musk. Respeto mucho a ambos, pero lo más importante es la ideología. Estoy convencido de que Trump hará lo correcto para Estados Unidos y el mundo, ya que la lucha entre derecha e izquierda es una cuestión ideológica. No hablaré mucho de eso ahora, es solo para el análisis del podcast. Quiero contarles a los estadounidenses cómo sucedió realmente. Fui el único en Ucrania que apoyó a Donald Trump todo este tiempo. Ni Zelensky ni su equipo. Pero me gustaría, se podría decir, un sueño ingenuo, un dream, de que usted se siente junto con Putin y con Trump y lleguen a un acuerdo sobre cómo terminar el fuego, un ceasefire, y cómo encontrar el camino hacia la paz. Y creo que aquí no se debe usar la fuerza, sino el diálogo. Aquí hay muchas zanahorias y palos, carrot and stick, que se pueden usar para realmente llegar a un acuerdo. Trump realmente quiere un acuerdo y está dispuesto a negociar. Lex, por este discurso solo puedo decirte bravo, estuvo excelente y necesitamos más de eso. Porque en la cabeza de Putin está la idea de enemistarme con Trump. En la cabeza de Putin está terminar la ocupación de nuestro territorio. No sé qué piensa Putin, pero nadie ha distanciado más a Trump de él que Vladimir Zelensky. Trump pidió despedir a la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Markarova, pero Zelensky no accedió. Como mencioné, Zelensky apoyó a los demócratas antes de las elecciones, mientras que Javier Milei respaldó abiertamente a Trump. ¿Por qué Zelensky no pudo hacer lo mismo? Y tal vez entonces habrían tenido otra relación con Trump, pero eso no pasó, así que el único culpable de lo que tenemos ahora es Vladimir Zelensky. Disculpa, pero necesito hacerte algunas preguntas difíciles. Sí, adelante. Confío en usted, lo respetan y aprecian en Estados Unidos. Trump también lo respeta. ¿Lo quiere? No, yo no quería, usted lo dijo. Lex, sinceramente sentí que esas palabras fueron burlonas, pero eso sí fue una verdadera burla, porque todos los que viven en Estados Unidos saben perfectamente que nadie respeta a Zelensky allá. Todas las redes sociales están llenas de memes sobre él, todos están hartos de él y todos lo consideran un ladrón. Y personalmente Elon Musk siempre está troleando a Zelensky sobre el tema de robar o sacar dinero estadounidense. Tú ya lo sabes porque eres amigo de Elon Musk. De nuevo, me gustaría que para encontrar el camino hacia la paz hay que empezar por el medio. Como otros, eres una persona muy inteligente y no. Tampoco hablas muy bien ruso, ¿ves? Ay, disculpe. Y le dije que esta es solo la primera reunión. Es que mi inglés tampoco es muy bueno, por eso... Su inglés es muy bueno. Gracias, de verdad no sé hablar nada. Dijiste palabras maravillosas, justo eso he dicho todos estos años. Se necesita compromiso. Sin compromiso no habrá negociación ni ocurrirá nada. Y todos sabemos quién es Putin. Y si no hacemos del compromiso la base, simplemente nada funcionará. Y mira cómo te respondió Zelensky. Él solo lo volvió otra broma. ¿Por qué? Porque ni siquiera piensa ir a negociaciones de paz. Ni siquiera piensa llegar a un compromiso. Les diré por qué es así. Porque la guerra significa el fin del gobierno de Zelensky. Y eso no le conviene en absoluto.
quiere gobernar en Ucrania tanto como Putin en Rusia o Lukashenko en Bielorrusia. Esa es la única razón. Y él entiende que si va a negociaciones de paz, nunca más lo elegirán, porque la Ucrania que él recibió y la Ucrania con la que entraría a las elecciones ahora, si hace la paz, no tendrá ningún apoyo. Y no lo tiene. Y ustedes mismos pueden hacer mediciones, encuestas. Él no tiene más de 12% ahora. Nos pondremos de acuerdo con Trump y luego sí, y estoy seguro de que él puede ofrecer fuertes garantías de seguridad junto con Europa y después de eso ya puede haber una conversación con los rusos. Y así es exactamente. Y no es simplemente que nos sentamos los tres de inmediato, y además me hablas como si Putin ya quisiera sentarse a negociar y Ucrania no quisiera. No es así. Yo creo que él sí está listo para hablar. ¿Hablaste con él? ¿Por teléfono o cómo? ¿Y cómo suelen comunicarse con él? Bueno, normalmente, no sé, en el mar también como contigo. Él invita al mar junto contigo, conmigo, sí. No, es que uno solo puede ahogarse. ¿Quién? ¿Cómo nadas? Nado bien. Usted nada bien. Bueno, Y a lo que voy es que si tienes contacto con ellos, simplemente me gustaría escuchar qué pasó entonces. nunca he hablado con Putin. Solo un comentario. Les recuerdo que Zelensky, mediante el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, se prohibió oficialmente negociar con Putin. Por eso, todo lo que dice ahora es solo un intento de ganarse, de coquetear con la audiencia occidental. No hay nada útil ni real aquí. Pero Trump, presidente de un país democrático, no viene para toda la vida. No es Putin, no va a estar 25 años. Él viene por su periodo. Es verdad. El presidente Trump es un presidente legalmente elegido democráticamente de un estado democrático como lo son los Estados Unidos de América. Y Zelensky lleva gobernando en Ucrania casi 6 años. El mandato presidencial en Ucrania es de 5 años, a diferencia de Estados Unidos, lo cual por supuesto está mal, porque en América es de 4. Eso es más que suficiente. En Ucrania son 5. Pero por la guerra él ha gobernado casi 6 años. Recientemente, cuando periodistas le preguntaron si se postularía otra vez, él volvió a bromear y coquetear, pero insinuó que sí, podría haber circunstancias para postularse de nuevo. Puedo asegurarles que sé que él planea buscar un segundo mandato. Y ahora vamos a hacer cuentas. Las elecciones en Ucrania, en el mejor de los casos, se llevarán a cabo a mediados o finales de 2025. Esos serán 6 años y medio de gobierno de Zelensky. El presidente en Ucrania se elige por 5 años. Al final tendremos al menos 12 años de gobierno de Zelensky. ¿Se pueden imaginar a una persona gobernando durante 12 años seguidos en un estado democrático? Eso es simplemente absurdo. Pero la gente en América no lo sabe. Por eso estoy grabando este video y traduciéndolo al inglés. ¿A algún tío boba le molesta la palabra OTAN? El problema está en la palabra. A mí me parece que simplemente le molestan las personas vivas, las que andan por aquí. Y Si piensan así, es difícil llegar a un acuerdo. Si creen que el presidente de algún país está completamente loco, es difícil negociar con él. Hay que verlo como una persona seria que ama a su país y ama a la gente de ese país. Y sí hace cosas militares terribles. ¿de qué estás hablando ahora? ¿Quién ama a su país? Putin, ¿crees que él no ama a su país? ¿Y qué es su país? De repente consideró que Ucrania era su país. ¿Y qué es su país? Explícame. Y mañana dirá, Estados Unidos. Otra vez. Bien hecho, Lex. Lo refutaste perfecto. Creo que todos lo entendieron sin mí. Notaron que él no piensa ir a ninguna negociación. Una persona que quiere alcanzar la paz no puede hablar en ese tono sobre su oponente. Lo recalco, eso se lo puede permitir una persona privada, un bloguero, un periodista o alguien más así. Ahora en el podcast está el presidente de Ucrania, un país que está en guerra. Su oponente es Vladimir Putin. Y sabemos quién es esa persona. Y Putin lo verá. Y quiero decirles que Zelensky hace esto a propósito para escalar la situación y sabotear las negociaciones de paz de todas las formas posibles. En Siria pasa lo mismo con la gente. Ahí hay miles de personas. Y ustedes vieron, ahí encontraron científicos, encontraron médicos. Está claro que cualquier persona capaz de generar su propia opinión, mostrar sus habilidades, desarrollar la sociedad, todos los que pueden expresar una opinión, todos los que pueden formar la independencia y madurez de la sociedad, esas personas no son necesarias. Y él quiere eso en Ucrania.
Esa es la mentira descarada y cínica de Zelensky. Explíquenme entonces, ¿qué hago yo en Estados Unidos? ¿Por qué en el otoño de 2022, después de 7 meses viviendo bajo misiles en la ciudad de Kiev, donde conocí la guerra, como ya mencioné, terminé en Estados Unidos con el estatus de emigrante político? ¿Por qué ahora persiguen a mi familia que vive en Ucrania? Si Zelensky critica ese enfoque, lo llama dictatorial, como en Siria, insinuando a Putin. Todo eso está mal, pero tú mismo te comportas así. Y toda Ucrania lo sabe. Y ahora está tratando descaradamente de engañar tanto a Lex Fridman como a ustedes, estimados estadounidenses. Y aprovechando la ocasión, quiero pedirle a Zelensky que detenga de inmediato la persecución contra mi familia. La ley marcial no se impone solo porque alguien lo quiera. Disculpen, esto no es Pinochet ni nada por el estilo. Esta es una historia completamente diferente. Primero llegó el agresor y, según su propia legislación, si se viola la frontera, si hay una agresión armada, todo eso ya está escrito desde hace tiempo en la ley. Tú impones la ley marcial. Y la imposición de la ley marcial, en todos lados y en todo momento, siempre significa una restricción de posibilidades. Si se limitan posibilidades, también se limitan derechos y libertades. Por eso, la propia guerra limita los derechos y las libertades. Sí. Y no puedes hacer nada al respecto. Intentamos, se los digo honestamente, equilibrar al máximo tanto como sea posible. Otra manipulación de Zelensky. En Ucrania la gente no protesta contra la ley marcial. Eso realmente es absolutamente lógico, correcto. Nadie se pronuncia diciendo que no debió implementarse. Nadie se pronuncia sobre lo que está estipulado en la ley marcial. La gente se pronuncia en contra de la movilización forzada. Los ucranianos intentan escapar, los hombres, de cualquier manera posible, de Ucrania. Les disparan por la espalda en la frontera y los matan. Quienes manejan la movilización en Ucrania suelen usar máscaras, carecen de insignias y tienen reputación dudosa. Recientemente hubo un caso escandaloso cuando a un hombre que intentaban movilizar simplemente lo incendiaron los empleados del TCC y la policía en un auto para que saliera de ahí. Hay casos constantes de asesinatos y lesiones físicas a hombres durante el proceso de movilización ilegal. Es contra esto que la gente protesta. La gente protesta contra el cierre de las fronteras. Incluso en Israel no han cerrado fronteras. Aunque ahí también hay ley marcial y la situación es difícil. Hubo momentos aún más difíciles. En Israel nadie impuso telemaratones, ni reprimió la libertad de expresión, ni prohibió opinar. Miren qué protestas. No las apoyo ideológicamente, pero me alegra ver esa democracia. Y miren qué protestas hay en Israel. Cientos de miles de personas salen a las calles. Apoyo a Benjamín Netanyahu, pero valoro este proceso democrático donde quienes disienten pueden manifestarse. Periodistas y opositores expresan sus ideas libremente y no se cierran las fronteras, incluso en un país pequeño donde sirven mujeres y hombres. Y quiero contarles a ti, Lex, y a los estadounidenses que las personas cercanas a Zelensky, tanto en sus negocios como en la política, así como los ministros ucranianos y toda la cúpula del poder ucraniano, no se ven afectados de ninguna manera por la ley marcial. Sus amigos y familiares no están luchando en esta guerra. Ellos llevan una vida más o menos habitual. Nada de lo que afecta a los demás ciudadanos de Ucrania les afecta a ellos. Y eso es contra lo que la gente está protestando. Eso es contra lo que yo estoy en contra. En Estados Unidos la ley es igual para todos. En Israel la ley es igual para todos. Si hay guerra en Israel también afecta a los hijos de los ministros. En Ucrania no es así. Un país completamente corrupto. Zelensky y su equipo son corruptos. Esto tiene hechos concretos que podrán encontrar fácilmente. Es una guerra, pero hacemos todo, ¿sabes? En algún lugar reducimos un poco la carga. Lamentablemente no podemos reducir los impuestos. Al contrario, el impuesto militar es para la guerra y hay que conseguir dinero de algún lado. Por cierto, esto es sobre que América nos dio mucho y Europa también. Pero en comparación con lo que necesitábamos para la guerra, eso no era todo. Y los sueldos militares, ¿sabían que con el salario militar no podíamos pagarle a un ejército de 1 millón de personas? No podíamos pagar con el dinero de nuestros socios. Todos esos son gastos, todo ese dinero lo acumuló el país. Gente, no hay nada que hacer. La verdad, tengo muchas ganas de bajar los impuestos. De verdad quiero hacerlo.
Bueno, creo que todo el nuevo sistema fiscal, la nueva desregulación, los nuevos pasos, las nuevas reformas, todo eso será después de la guerra. Hace poco Zelensky firmó una ley sobre un aumento muy serio de impuestos en Ucrania. No se ha hecho ningún alivio económico. Pero ¿saben qué es lo más importante? Esto será muy interesante para los estadounidenses y para Lex. Putin nos anexó casi el 30% de nuestros territorios y en Ucrania los funcionarios, en vez de disminuir, solo han aumentado. Ustedes no lo saben, pero algunas ciudades que Ucrania ya no controla, que Putin se llevó, todavía existen en papel. Ahí se hacen licitaciones y hay presupuestos. Pero esas ciudades no están bajo nuestro control físico. Cuando Elon Musk y Vivek Ramaswamy crearon el departamento Dush, inmediatamente propuse crear lo mismo en Ucrania. Estoy listo para liderar esto. ¿Qué está haciendo Javier Milei en Argentina, a quien Zelensky, según él, respeta tanto, y el mismo Javier, también según él, entiende literalmente sin palabras? Está recortando el aparato estatal, cerró la mitad de los ministerios. Durante años solo he hecho ese tipo de propuestas. Por eso mismo soy opositor político de Zelensky. Por eso es que me persiguen. Por eso su propaganda me llama agente del Kremlin. En Ucrania, quienes no apoyan a Zelensky son llamados agentes de Putin y del Kremlin. ¿Cuándo hay que reducir el gasto público si no es durante la guerra, si no es cuando se pierde territorio? Ellos están aumentando el financiamiento de las agencias de seguridad. Aumentan el financiamiento de la burocracia. Ellos están construyendo un verdadero sistema comunista. Hoy en día, más de la mitad del sector bancario en Ucrania es estatal. Eso simplemente no puede suceder en un país capitalista. Les contaré por qué Zelensky no lo hará. Tras ser elegido, planeaba organizar una olimpiada con el dictador Lukashenko y Bielorrusia. Eso en un país con un PIB de 170.000 millones de dólares, el país más pobre de Europa. Además, en lugar de la privatización, sobre la que también les mintió, antes de la guerra planeaba abrir una aerolínea nacional. Mientras Javier Milei en Argentina busca privatizar las aerolíneas nacionales, Zelensky quería crearlas. Él tiene una comprensión completamente comunista de la economía y la vida. Aunque también hay de qué presumir, eso es una prueba, es un documento. Porque si quieres obtener la candidatura en la Unión Europea, debes realizar la cantidad correspondiente de reformas. Todos las estamos cumpliendo. Durante la guerra votamos por muchas reformas, anticorrupción, bancarias. Antes de eso, incluso antes de la guerra, reformas agrarias, grandes reformas. Iniciamos una gran privatización y la guerra no nos detuvo. Sí, nos frenó, pero superamos muchas cosas. Háganse una pregunta. Entiendo cuando hay oposición de los políticos profesionales en funciones. Simplemente no están en el poder como en Ucrania. No tienen ninguna ideología como el señor Poroshenko y simplemente quieren volver al poder. ¿Por qué empresarios como yo deberíamos oponernos a Zelensky? ¿Qué sentido tendría eso si todo es tan maravilloso como él dice? La corrupción fue derrotada. Estamos avanzando hacia unirnos a la civilización occidental. ¿Para qué culparlo de algo? ¿De qué en realidad hay que estar insatisfecho? ¿Saben por qué estamos en la oposición? Porque Zelensky está mintiendo ahora desde la primera hasta la última palabra. Ahora les mostraré en pantalla una breve selección de capturas sobre la corrupción en Ucrania. Esto es corrupción en la guerra. Esto es corrupción en las fortificaciones defensivas. Esto es un pozo sin fondo de miles de millones de dólares. ¿Saben qué tipo de corrupción es esta? Esto es cuando el Ministerio de Defensa de Ucrania y otras organizaciones estatales en Ucrania, por ejemplo, les doy un ejemplo sencillo que pueden verificar fácilmente en Internet, pagan a sus contratistas un anticipo por armas y no reciben nada a cambio. Y luego, cuando se realiza una investigación, resulta que esas empresas a las que nuestro gobierno les pagó nunca se habían dedicado a actividades como la venta de armas. En el mejor de los casos, los suministros simplemente no se completan. Es decir, se hizo un pedido por 1.000 millones de euros y solo se recibieron 500 millones. ¿Dónde está la mercancía de 500 millones? Sin respuestas. Zelensky mintió de principio a fin. Ni una sola reforma se llevó a cabo en Ucrania, ni siquiera antes de la guerra. Y les recuerdo a quienes no lo saben, Zelensky se convirtió en presidente de Ucrania en la primavera de 2019. Y la guerra comenzó solo 3 años después. En 3 años no se hizo nada. ¿Cuándo cree que serán las elecciones? Porque para las personas que no lo saben, bajo la ley marcial las elecciones fueron suspendidas y se han pospuesto y pospuesto. Creo que, según el plan actual, será en febrero de 2025
Pero ¿cuándo crees que habrá elecciones presidenciales en Ucrania? Las elecciones se pospusieron una vez. No se pospusieron, la verdad. Las elecciones no se llevaron a cabo en 2024, en este año. Antes que nada, hay que entender que no se llevaron a cabo en la primavera. Debido al estado de guerra, según la Constitución, no pueden hacerlo. Y esas son las elecciones presidenciales, pero las elecciones parlamentarias no se llevaron a cabo en el otoño de 2024, según la Constitución. Hay cosas relacionadas con la seguridad. Está la Constitución, pero también está la seguridad. Es decir, en Ucrania todos entienden que eso es imposible de hacer hasta que termine la guerra, o hay que cambiar la legislación. Yo considero que las elecciones se llevarán a cabo inmediatamente después de que termine la ley marcial. Eso es según la ley. O los parlamentarios tendrían que reunirse y cambiar la legislación, lo cual será muy difícil de hacer porque la sociedad está en contra. ¿Por qué la sociedad se opone? Es obvio por qué. Porque queremos unas elecciones en las que podamos confiar. 8,5 millones se han ido al extranjero. Para que estos millones de personas puedan votar, hay que crear infraestructura. Millones de personas en los territorios ocupados. Ni siquiera estoy hablando de la ocupación de 2014. Hablo de la ocupación que acaba de pasar. ¿Qué hacer con esas personas? Es una pregunta difícil y una de las más injustas. ¿Cómo votar sin 1 millón de militares? O sea, eso es imposible. Hay que pensar en cómo cambiar el sistema si estas van a ser elecciones durante la guerra. Cambiar la legislación en la que debe haber cambios en el sistema de votación. Reflexionar sobre votar en línea. Todos tienen miedo por ciertos ataques cibernéticos y demás, pero entonces hay que pensar en eso. Creo que está en nuestras manos terminar la guerra en 2025. En enero, ya quedamos en eso. Me gustaría mucho, de verdad me gustaría. Pero después del final de la guerra. Sí, de inmediato. Quiero contarlo al público estadounidense. El presidente Poroshenko fue elegido cuando ya había territorios ocupados. En ese momento, Putin ya anexó Donbass y Crimea. El presidente Zelensky fue elegido cuando ya había territorios ocupados también. En cuanto a las elecciones, tanto parlamentarias como presidenciales, que él se negó a realizar escudándose en la guerra. Quien desea resolver un problema busca la forma de solucionarlo. Quien no quiere hacerlo busca excusas. Zelensky ahora da excusas. Unos votan de una forma y otros de otra. Hoy en día es muy fácil votar usando el teléfono y eso no es un problema para una empresa de TI seria y eso no es ningún problema, especialmente viviendo en la época de personas como Elon Musk. Aquí, en el canal de YouTube, pedí públicamente a Zelensky que se dirigiera a Elon Musk si realmente quiere llevar a cabo elecciones para que Elon ayude. Y ayudaría hasta tal punto, con tanto soporte técnico, con Starlinks y software, que Musk podría fijar en su página de X literalmente un panel donde se muestre la votación en vivo. Dijeron que no, que eso está mal, que Musk es enemigo y trabaja para Rusia según la propaganda ucraniana. También quiero dar otra información sobre cómo votarían los militares. Zelensky prohibió a militares ucranianos acceder a casinos en línea. En Ucrania son populares los casinos en línea, donde los militares perdían. Según la información oficial, sumas enormes de dinero. Los militares están en la trinchera con teléfono e internet. Jugaban en casinos en línea, los cuales están prohibidos. Entonces, ¿por qué no pueden votar en ese teléfono por el candidato que quieren? Les doy la respuesta. Porque Zelensky entiende que va a perder las elecciones. Por eso no se llevaron a cabo. Esto, Lex, es información para ti. Para que todos los estadounidenses conozcan la verdad. ¿Vas a postularte para la reelección? No lo sé, de verdad, no lo sé. Es una pregunta difícil. Depende de cómo termine esta guerra. Depende de lo que quiera la gente. Principalmente depende de las personas, ante todo. Y de mi familia. No tuvimos tiempo de hablar de esto con mi familia. Les explico lo que dijo Zelensky. Si la guerra termina en la línea de demarcación actual, Ucrania no será aceptada ni en la Unión Europea ni en la OTAN. Trump declaró hoy oficialmente que Ucrania no puede ingresar a la OTAN. Siempre lo he entendido, aunque soy un gran partidario de la OTAN.
siempre hay que partir de la realidad. Entonces, si la guerra termina así, Zelensky entiende que no podrá aumentar su popularidad lo suficiente como para aspirar a un segundo mandato presidencial. Por eso insulta, dice groserías y ofende, incluso en este podcast. Y otra cuestión completamente diferente es, por supuesto, cómo lo piensa él. Yo les estoy contando cuáles son sus pensamientos. Si hubieran aceptado a Ucrania en alguna unión, si hubiera mejores condiciones allí, se podría haber llegado a un acuerdo con Putin. Y Zelensky lo presentaría como victoria. Entonces, después de las negociaciones que sin duda tendrán lugar, estoy seguro de que Trump obligará tanto a Zelensky como a Putin. Putin volverá a Rusia y dirá que ganamos y cumplimos nuestras tareas. Y su popularidad seguirá alta. Zelensky quiere lo mismo. Él quiere volver a Ucrania tras las negociaciones, el alto al fuego o la congelación de la guerra y vender algo a los ucranianos para ganar popularidad. Y todo esto solo para quedarse en el poder. Quiero decirte que conmigo votamos todas las leyes, todas las reformas anticorrupción, casi todas las reformas y todos los organismos anticorrupción hoy son independientes, funcionan según lo que se les pide. De todos modos, creo que aún no son perfectos, hay muchas cuestiones, está el sistema judicial, pero también la reforma judicial que nos exigieron los socios, Estados Unidos y la Unión Europea. Todo eso está escrito, eso está establecido en leyes concretas, en decretos concretos, en decisiones concretas. Lo hicimos. El 99% de eso lo hicimos. Si no lo hicimos, está en proceso. Pero en principio todo eso ya está. Un sistema como el nuestro no existe en Europa. Decir que no tenemos corrupción sería mentir. Simplemente hablamos de ello abiertamente. Estamos luchando contra eso. Mira, tenemos en prisión al oligarca más influyente antes de mí, el más influyente durante los años de independencia. Y nadie pudo hacer nada con él. Ni siquiera los Estados Unidos pudieron hacer algo con Kolomoisky. Y mira que intentaron de todo por el tema de sacar dinero y demás. Hay casos penales en Estados Unidos, me parece que en Delaware, algo así. Ni Europa pudo hacer nada con él. Con los oligarcas hicimos muchas cosas. Dividimos este fragmento en dos partes. Primera parte, la corrupción. Ya les di mucha información hoy. Si no me conocen, no tienen que creerme. Vengan a Ucrania, salgan a la calle en cualquier ciudad de Ucrania, detengan a 100 personas y pregúntenles sobre la corrupción en Ucrania. 100 de cada 100 dirán que Ucrania es el país más corrupto de Europa, quizá del mundo. El gobierno de Zelensky está totalmente corrompido. Y la segunda pregunta es sobre los oligarcas y personalmente el señor Kolomoisky. Es una gran bajeza de Zelensky, ya que toda Ucrania sabe que Kolomoisky prácticamente lo hizo presidente. ¿Cómo? Igor Kolomoisky era el dueño del canal de televisión más grande de Ucrania, 1+1, que por cierto, ahora de alguna manera está bajo el control de la oficina del presidente Zelensky. Después de eso, Zelensky básicamente metió en la cárcel a su amigo y antiguo socio de negocios. Y hoy sale, y ante todo el mundo llama a Kolomoisky corrupto, diciendo que nadie pudo con él, que Estados Unidos no pudo, Europa no pudo, y que solo Zelensky pudo meterlo en la cárcel. Pero ahora quiero mostrarles cómo Volodymyr Zelensky, junto con su colectivo creativo Estudio Kvartal 95, literalmente bailaba, recitaba poemas y cantaba canciones precisamente para Igor Valerievich Kolomoisky, cuando Kolomoisky les retrasaba pagos o algunos pagos según ciertos acuerdos que tenían. Bailaban y felicitaban a Kolomoisky por su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Querido Igor Valerievich, con mucho gusto, sinceramente lo felicitamos. En general le deseo todo lo que los muchachos dijeron. Y amigos, y tiempo, y salud, y hijos, y nietos. En general, les deseo que el próximo año tengan todo como antes. Y que para nosotros al menos algo cambie. ¡Feliz cumpleaños! Que tengas un amor que te haga perder la cabeza. Gracias. Y que tengas un ánimo increíble. ¡Nos movemos! ¿Qué es esto si no es una bajeza? ¿Cómo describe esto a Vladimir Zelensky como persona y empresario? ¿Quién haría negocios con él? Y aquí no solo Kolomoisky es un ejemplo. Miren, cuando le convenía, él colaboraba con Biden. Pero ahora eligieron a Donald Trump y él ya está aquí, en el podcast, insinuando la corrupción por parte de los demócratas. ¿Por qué es así? Porque él no está con nadie. Él solo tiene sus propios intereses. Él, repito, no tiene ideología. Y hoy, con este podcast, intenta hacer lo mismo.
cantar y bailar como lo hacía frente a Kolomoisky con el estudio Kvartal 95. Solo está disfrazado. Y ahora frente a Donald Trump e Elon Musk. Pero llegará el momento y Trump, por cierto, creo que la guerra terminará y el presidente Trump podría ser el primer líder en llegar en avión. Creo que sería simbólico llegar en avión. ¿Por qué Zelensky no elogió tanto antes de las elecciones en EUA? ¿Por qué toda la propaganda ucraniana apoyaba a Kamala Harris y estaba en contra de Donald Trump? Hoy les di mucha información sobre esto. Solo una persona apoyaba al presidente Trump, y ese era yo, no Volodymyr Zelensky. Y ahora el epílogo. En las 3 horas de este podcast, como mencioné, hubo un actor, y si yo fuera un habitante de algún país de habla inglesa u otro país, es decir, no ucraniano, no alguien del espacio postsoviético que entiende profundamente la situación, realmente sería muy fácil enamorarse y dejarse llevar por todo lo que hizo Zelensky durante estas 3 horas. Y ahí está el gran peligro. Les recuerdo, no soy periodista, no soy bloguero, pertenezco a la oposición no oficial a Zelensky. Quiero llamar la atención de Lex Fridman y de todos los espectadores que vean esto sobre algunos puntos de los que por alguna razón no se habló en absoluto. Periodistas ucranianos obtuvieron hace años información sobre una reunión secreta de Volodymyr Zelensky con el equipo de Vladimir Putin en Omán, donde se realizaban negociaciones importantes. Claramente allí ocurrió algo que llevó a la guerra. Hasta hoy no sabemos nada al respecto. Zelensky no lo comenta oficialmente, y eso es importante. Quizás ahí esté la clave para resolverlo. Quiero resaltar lo repugnante que es cuando el presidente habla como pandillero y dice groserías. Quiero explicar por qué él usó groserías en ese podcast. Además, esas groserías estaban en ruso. Es decir, cuando se enoja, incluso cuando está actuando, cambia al idioma ruso. Eso también ayuda a agradar. Eso también es actuación. Demostrar que soy como los demás. Estoy muy cerca de ustedes. No crean en eso. Hubo varios momentos, fragmentos del propio podcast que no incluí. Quisiera discutirlos por separado. Ahí Zelensky dijo que cómo se puede terminar la guerra si hay familias, hombres que han perdido a sus esposas e hijos en esta guerra. ¿Qué dirán si acabamos la guerra? Eso realmente da miedo. Estoy completamente de acuerdo con eso. Pero cada día de la guerra aparecen nuevas familias, nuevos hombres y mujeres que pierden a sus familiares y lamentablemente incluso a sus hijos. La continuación de la guerra lamentablemente no devolverá ni resucitará a nadie. Eso no traerá de vuelta a los que murieron. Sin duda cada día morirán nuevas personas. Y familias y destinos destruidos. Por eso, presentar esto como un argumento para continuar la guerra es simplemente una blasfemia. Quiero dirigirme de nuevo a Lex Fridman. Lex, incluso por esos comentarios, observaciones y llamados a la paz y al compromiso que hiciste durante este podcast, eso ya sería suficiente si fueras ciudadano de Ucrania y estuvieras en la lista de enemigos de Zelensky para que te abrieran un caso penal como lo hicieron contra mi mamá por compartir mi video. Les cuento esto simplemente para que entiendan cómo está todo organizado en Ucrania bajo Zelensky. Estos temas tampoco se abordaron. Iván Bakanov era el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania al inicio de la guerra, amigo de la infancia y socio de Zelensky. Desapareció al inicio de la guerra, nadie sabía nada, luego de repente lo reemplazaron por otra persona que hasta el día de hoy dirige el SBU. El propio Bakanov vive tranquilamente en la ciudad de Kiev, no se ha realizado ni un solo interrogatorio. ¿Cómo puede ser eso? No tenemos información, es completamente obvio que Zelensky está encubriendo a su amigo. ¿Es justo para los demás ciudadanos de Ucrania que quieren y merecen saber la verdad? Luego, el desminado de Chongar. Antes de la guerra, el propio Zelensky presumía que, junto con su amigo Bakanov, inspeccionaba la región de Jersón y las zonas minadas. Y antes del inicio de la guerra, de alguna manera, se realizó ese desminado. Entonces, hay traidores. Entonces, a Zelensky, y estoy convencido, en mi opinión, a Zelensky lo rodean agentes del FSB. En ese sentido, hay muchas preguntas para Yermak. La siguiente cosa importante es el caso Wagner Gate. Cualquier persona de habla inglesa que esté escuchando esto ahora, entre a Google y lea sobre Wagner Gate. Fue una brillante operación preparada por la inteligencia ucraniana. El objetivo era atraer a los combatientes del grupo Wagner, el ejército privado de Putin, al territorio de Ucrania para interrogarlos y arrestarlos. Fue frustrada. Diversas fuentes, incluidos agentes de inteligencia involucrados en la operación, afirman que esto ocurrió por llamadas desde la oficina del presidente Zelensky. Hubo fuertes insinuaciones hacia Yermak y Zelensky. Lex, es un tema interesante para hablar,
porque esos militantes luego mataron a nuestra gente, ya durante la guerra a gran escala. Y por último, Lex, me gustaría que reflexionaras sobre este hecho. Usted vivió, sus padres son de Ucrania, y usted vivió muchos años en la ciudad de Kiev. Piense si no hubiera tenido la suerte de mudarse a Estados Unidos a los 11 años, lo cual fue muy bueno para usted y su familia. Eso claramente se reflejó en su vida. Usted y su familia tienen grandes logros. Ahora imagínese, póngase en el lugar de esos hombres que son ciudadanos de Ucrania, de edad militar y que hoy están en Ucrania. Imagínese qué tipo de vida es esa, cuando estás completamente privado de tus derechos, cuando tienes miedo de salir a la calle, cuando te obligan a la fuerza a ir a la guerra y no estás preparado, ni moral ni físicamente, no tienes ninguna habilidad, sinceramente no quieres ir a la guerra. Hablo con militares en activo que afirman que esas personas son un lastre y gran estorbo en el frente, pero siguen reclutándolos, violando todos los derechos, violando la Constitución, violando todas las normas humanas. Todo esto lo hace el presidente Zelensky, quien durante 3 horas frente a ti interpretó el papel de demócrata, casi libertario, en general una persona maravillosa, buena, luminosa, que tiene un gran sentido del humor, sonríe y que, como ya dije, durante 3 horas intentó engañar a todos, a toda la audiencia occidental y enamorarlos de él. Ese es el momento sobre el que vale la pena reflexionar. Estoy muy agradecido por este podcast, porque gracias a él apareció este material y muchas personas no solo escucharon mi opinión, sino que conocen la verdad y cómo son las cosas. Y yo, al igual que tú, Lex, seguiré haciendo todo lo posible para que las negociaciones de paz lleguen lo antes posible y la guerra termine, Ucrania retome el camino democrático y se convierta verdaderamente en parte de la civilización occidental. Y que en Ucrania haya reformas como las que está haciendo Javier Milei en Argentina, como las que planean Donald Trump, Elon Musk, Vivek Ramaswamy, J.D. Vance y su equipo en Estados Unidos. Estoy muy agradecido con todos los que vieron hasta el final este extenso material. Por favor, denle like, suscríbanse al canal y, lo más importante, estoy esperando mucho sus comentarios sobre todo lo que escucharon y también sobre la versión completa del podcast. Gracias, hasta luego.